muy bien evaluar al paciente de manera técnica. Va todo detallado. Acá tenemos la línea de Plurial. Plurial Volum, que lo podemos usar. Estos son nuestros ácidos hialurónicos o fillers. Volum es un ácido hialurónico con una reticulación mayor, por lo tanto lo podemos aplicar en rinomodelación, técnica de labios, cierto tipo de labios, que ahora vamos a profundizar en eso mucho. Plurial Booster, para provocar una hidratación en un tejido que esté más dañado por todo lo ambiental, estrés oxidativo, da una piel, una luminosidad y una hidratación potente. Plurial Classic, muy utilizado también en todo lo que es labial y líneas de expresión, pero finas, muy finas. Yo lo utilizo mucho por lo general en labio, pero con técnica mixta, con volumen, pero lo utilizo cuando mis pacientes están recién empezando con el tema de los fillers para que puedan adaptar y no sientan nada pesado y puedan tener un labio más móvil. Plurial Contour, un excelente filler que yo lo utilizo mucho exclusivo para remodelación, al menos yo lo utilizo, porque al tener una G' mayor, tiene una densidad, por lo tanto tú sientes la presión al trabajar con la jeringa de Plurial, y ahí yo lo utilizo más que nada en remodelación, lo podemos aplicar también en MD Codes, en el tercio medio, cuando hacemos puntos para levantar mentón, o en la zona mentoniana, tienen que ser con anclajes fijos. ¿Por qué yo elijo Plurial? Porque son reticulados con BDDE. Por lo tanto, es un agente reticulante que me permite a mí que sea un gel viscoelástico de fácil manejo, donde yo lo puedo operar de manera simple. No me hace una gran presión, no tiene un proceso inflamatorio excesivo con mis pacientes, no tengo grandes contraindicaciones ni problemas al utilizarlo. Se hace muy amigable el procedimiento, tiene una gama que es amplia, por lo tanto yo puedo ir eligiendo y al menos yo no he tenido nada de ningún tipo de problemas. Por lo tanto, tiene resolución, está aprobado por la FDA. Por eso yo elijo este filler, porque es muy importante la elección. ¿Con qué material vamos a trabajar? ¿Qué seguridad nos da? ¿Qué riesgos vamos a tener con nuestros pacientes? ¿Cuántas RAM vamos a tener también después? Diseño labial, diseño labial. A mí me encanta. Vamos a analizar acá lo que habíamos visto al inicio del webinar: anatomía, evaluación, el análisis, contorno labial, vermellón, voluminización, proyección, los casos clínicos y los riesgos. Esos son los labios de una de mis pacientes. Anatomía. Acá es fundamental anatomía y lo vamos a repetir y lo vamos a ver 1.000 veces. Porque la anatomía nos puede llevar a cometer un gran error si no tenemos la experticia, un mal manejo, una dosis mal aplicada o un parámetro de ángulo de inserción que nosotros lamentablemente no consideramos por desconocimiento. Es una zona absolutamente irrigada, donde si provocamos acá una oclusión a nivel vascular, los riesgos que nos vamos a exponer son severos. El paciente puede tener, lamentablemente, serios problemas de salud solamente por una mala operación. Entonces acá nosotros, si bien es una zona absolutamente irrigada, tenemos todas las arterias de irrigación a nivel labial, la arteria superior labial, labio mental, inferior labial. Entonces nosotros vamos a pensar acá, ¿qué vamos a optar por elegir? Aguja, cánula. Generalmente al principio, si no se tiene la experticia, se debe trabajar con cánula para tener mayor seguridad y evitar alguna extravasación de un vaso sanguíneo, provocar un hematoma exacerbado. Es mucosa. Desde el minuto 1, desde la punción, la mucosa se exacerba y se inflama y uno puede perder la percepción de lo que está aplicando. Es por eso que se exige un análisis completo y un manejo de la técnica. Acá hay que analizar cada paciente si nosotros vamos a hacer el proceso de diseño labial. Por ejemplo, tenemos el paciente de clase 3. ¿Podemos solucionar con un diseño labial? Claro. Podemos darle más prominencia al labio superior desde la técnica de voluminización, pero desde el vermellón. Darle importancia al filtrum y ahí nosotros podemos lograr que esta paciente se disimule un poco. En la clase 2
hay una hipoplasia a nivel submentoniana, a nivel submandibular también, porque ese es el problema de ella. Acá, ¿podemos, si ella nos pide que quiere un labio voluminoso? No, hay que cambiar nuestra técnica. Una paciente que tenga la mordida abierta. Si tiene la mordida abierta va a tender a tener posiciones viciosas. ¿Podemos nosotros elegir un filler que sea muy pesado con una G' alta? No. Habría que elegir uno de menor densidad para no darle peso a la mucosa superior y que dé una visión de un labio muy pesado y que caiga por gravedad. La simetría. Si nosotros vemos a esta paciente, vamos a pensar que ella tuvo una parálisis. Y no, no es así. Hay pacientes que tienen posiciones viciosas, tienen simetría, entonces también ella siempre nos va a decir, nosotros podemos hacer una técnica perfecta, alineada, hermosa, con un labio bien definido, y ella va a pensar que está chueco, que nosotros hicimos mal trabajo, y no es así. Foto prioritaria y fundamental va a demostrar que nosotros estamos ahí en lo correcto. Una sonrisa gingival. Ahí también nosotros tenemos que tener mucho ojo con estas pacientes. Cuando uno hace diseño labial, tienen que estar fotos también sonriendo y una sonrisa amplia, lo más amplia que se pueda, para un análisis que sea concreto de lo que nosotros vamos a lograr. En el contorno. El contorno labial, nosotros vamos a encontrar diferentes técnicas. Todas nos pueden decir, no, yo quiero un labio muy definido, dale. Las pacientes a veces, nosotros tenemos que manejar los términos y tenemos que manejar la técnica que vamos a utilizar. Vamos a oír qué es lo que ellas desean y ahí nosotros les vamos a explicar hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo, en el contorno. Es fundamental, pero hay zonas que no debemos tocar en el contorno para no vertir un labio y que pueda quedar una boquita como de pato. Hay que respetar parámetros. Vermellón de los labios. El vermellón hace mucho. Por ejemplo, siempre lo vamos a destacar para aumentar un labio, desde el sentido horizontal a vertical. Acá podemos ver las comisuras, el arco de Cupido, las arruguitas que son normales peribucales, siempre y cuando no sea una paciente fumadora. Los filtros, que yo tengo una obsesión con los filtros. Yo a veces prefiero 1000 veces destacar más el filtro que tocar tanto el labio. De repente es ese el problema inicial. La voluminización. Muchas pacientes desean voluminización. No todas son candidatas. A veces hay que perfilar, dar importancia a lo que es el filtro o simplemente los tubérculos, que aquí los vamos a ir viendo uno por uno. Proyección labial, que mi labio se vea, si yo estoy lateralizada, se vea el contorno completo. Por lo tanto, el paciente lo puede observar fácil, lo podemos hacer en técnicas de bolo, en retroinyección. Si vamos a trabajar, por ejemplo, el vermellón, que es la orilla, lo podemos hacer con cánulas. Todo se da descrito en los cursos como yo les decía. Acá, fundamental, si tenemos muy poca experiencia, estamos partiendo, les propongo que utilicen cánulas. Cánulas con la punta roma, por lo tanto vamos a evitar un proceso de hematoma grande, pasar a llevar cualquier tipo de arteria si estábamos muy nerviosos, si no nos fuimos en el parámetro adecuado. Las agujas, también, por ejemplo, hay partes que yo prefiero utilizar la aguja en la zona del filtro. La técnica para que se marquen, yo prefiero, sí. Pero yo ya, gracias a Dios, he tomado muchísimos cursos en estética y ortopedia y con colegas también he ido avanzando mucho en este mundo. Entonces, eso es prioritario, fundamental para lograr cada vez técnicas que van simplemente a la perfección con grandes avances y con productos, o sea, con mínimas dosis, logramos unas técnicas preciosas. Acá, por favor, yo me voy a detener. Eh, hay modas que realmente van en contra de todo lo que hemos explicado, lo que es la anatomía, la definición, los parámetros, respetar. Hay modas que yo no las seguiría por nada. Yo rechazo una gran cantidad de pacientes cuando me piden cosas exacerbadas. Prefiero 1000 veces trabajar tranquila, trabajar bien y dormir bien. Por eso aprender a decir que no. Tenemos acá cómo se aprecia un labio cuando nosotros, con los arquetipos que vimos anteriormente, podemos lograr
ofrecer a nuestra paciente si no sabe que desea una hidratación. Si observamos un labio muy delgado, un contorno, si la paciente lo amerita, una proyección, si cumple con los parámetros que vimos en la parte inicial, volumen, si realmente no tiene problemas a nivel de una cara convexa, podemos aplicar volumen. Acá tengo mis casos clínicos donde se muestra que la paciente que tiene acá el aro, ella al sonreírse hacía una sonrisa gingival, pero ella no tenía en realidad. Si nosotros damos un poco de protagonismo al labio superior, dando protagonismo al vermellón, ni siquiera toqué filtrum, solamente hice una técnica para destacar lo que es el arco de Cupido, destacando los tubérculos, que son las zonas centrales, donde se ve un labio medianamente más proyectado, cambio. Ahora es un labio que tiene más protagonismo, sutil, y realmente ella quedó conforme. O sea, ella ahora sonríe y no hay nada que el labio no sube, porque ahora ya le dimos más proyección y protagonismo. En la otra paciente es importante también todo lo que son las piezas dentales. Ella tenía un canino que estaba un poco protruido. Ese canino me hizo a mí la técnica bastante difícil porque tuve que realizarlo en 3 sesiones. Porque con una, la mucosa inmediatamente se inflama para que quedara perfecto como se ve arriba, para que ella no viera esas simetrías que hay. Por ejemplo, ella tenía un tubérculo más disminuido, pero porque ella también tiene una sonrisa lateralizada por una miomodulación exacerbada. Todo es prioritario. Entonces, sí o sí, en 3 sesiones, 3 controles, una jeringa que fuimos pausando y quedó con una anatomía mucho más pareja, ella se siente más segura y en realidad ella quedó absolutamente conforme y yo también. Acá, lo mismo, un labio que ya estaba perdiendo su forma, su vigor, una paciente sumamente joven, pero un labio que ya tiene muchas arrugas peribucales, que no tiene nada de filtro, cero proyección, cero definición. Lo mismo, acá se hizo una técnica mixta con ácido hialurónico Classic y también Volum, uno más denso y uno menos reticulado, para dar una naturalidad y que no se vea un labio pesado, muy denso, porque si nos fijamos, ella tiene un mentón muy esculpido, tiene un ángulo más triangular de su rostro. No puede exacerbar tanto, o sea, hay que ir con los parámetros anatómicos. En el otro labio tiene volumen, pero es un labio que yo fui trabajando a lo largo del tiempo. Partimos con Classic y luego con Volume en técnicas distintas para lograr destacar los tubérculos, como se pueden apreciar ahí, muchísimo. Lo mismo, yo no toqué Filtrum acá. Simplemente destacar desde el arco de Cupido en una técnica de retroinyección, con una técnica que realmente me encanta, que he ido modificando. Y acá simplemente hice, desde una pura incisión, logré trabajar el labio completo, tanto superior como inferior. Entonces, ella está feliz, es una paciente joven, armónica, que cumple con muchos estándares de parámetro de belleza, por lo tanto, el labio va acorde. Pasa. Siempre me dicen, no quiero que me deje hematoma, que mi marido no lo note. Difícil, difícil. Eso tiene que estar en el consentimiento informado. Hematomas pueden haber siempre, siempre, siempre. Así que tienen que saber batallar con eso también. Eso se va a enseñar después de los cursos de los protocolos que se puede dar árnica preventiva en las pacientes, sobre todo que tienen fragilidad capilar, para evitar después tantos reclamos y que no puedan disfrutar rápido de su cambio. Contraindicaciones absolutas para los rellenos. Una inyección intravascular, pacientes con tendencia a formar queloides, hay que tener precaución extrema, porque no podemos manejar un queloide, lamentablemente ese exceso de piel se exacerba y nos va a traer muchas complicaciones. Embarazo y lactancia, personalmente yo no atiendo a nadie que esté con embarazo y lactancia, a nadie, no hay estudios clínicos que nos puedan decir qué riesgo va a tener esa madre. Así que yo lo evito absolutamente. Pacientes con hipersensibilidad a algún componente, pacientes con VIH, ¿por qué? Yo no sé cómo está su carga viral, no sé si ellos van a aceptar realizarse una carga viral antes del procedimiento. Por lo tanto, yo prefiero darles otras opciones si quieren algo que incluya una punción y que pueda llevar a bajar defensa, el proceso de dolor, yo prefiero no exponer.
una paciente que esté con diabetes descompensada, con alteraciones en la cascada de la coagulación, pacientes en tratamiento que estén con inmunosupresores. Ojo también, pacientes con enfermedad autoinmune y con alto riesgo de infección, pacientes que tienen un proceso de herpes. No se atiende. Primero hay que activar un protocolo con aciclovir y después evaluar cómo está. Jamás se puede tocar una zona que vamos a tratar si está con un principio de herpes. El riesgo después mayor. No, no se arriesguen. Ahora, ¿cuáles van a ser las reacciones? Tenemos reacciones que van a pasar dentro de las 72 horas, subagudas y unas más tardías. Eritema va a haber, pero es todo transitorio. Prurito, puede que moleste, hay un aumento de volumen. Tenemos un filler que, si bien es biodegradable, absolutamente compatible con el organismo, va a haber un proceso inflamatorio, una reacción alérgica a los anestésicos, por ejemplo, a la perivacaína, a la lidocaína, puede pasar, pero va bajando rápido. Una induración transitoria, el paciente en base a la inflamación, y si se está tocando todo el tiempo, claro que va a sentir el labio pesado, endurado, puede que se asuste, hay que explicar los pros y los contras, que es lo que vimos al principio de la valoración. El edema, absolutamente normal. Las reacciones subagudas, infecciones, cambio de coloración, una hipersensibilidad, eritema, herpes, induración, necrosis local, que aquí ya eso ya es mayor. Por eso el seguimiento de nuestra paciente y la exigencia de controles es lo que nos va a llevar al éxito de un procedimiento. Las reacciones tardías, formaciones granulomatosas. ¿Por qué? Por no masajear después de aplicar el producto para que pueda tener, que se adapte fielmente a la mucosa. Ahí va en nosotros, en el operador, que migre. Si colocamos una dosis de filler fuera en otro parámetro y nos fuimos desde la mucosa, esto es mucosa seca, hasta la mucosa húmeda, hasta el límite del canto labial, y dejamos ahí un depósito muy grande, claro que va a caer por gravedad y por peso. Entonces ahí también hay una mala aplicación. Un absceso, ulceraciones, esas son reacciones tardías. Este es el riesgo mayor a lo que nos podemos exponer, necrosis. ¿Pero por qué? Hay que aspirar. Nosotros, si vamos a aplicar un filler, aspiren las veces que sea necesario. Personalmente yo aprendí con la doctora Gladys Velasco, y decía siempre 20 segundos. Algunos rezan un Padre Nuestro. 20 segundos que tú cuentes y ya está. Si sabes que caíste justo en vaso sanguíneo, bueno, cambiemos aguja, podemos continuar con la técnica, ocluir absolutamente para que no siga sangrando, no se forme un hematoma mayor, y después seguir trabajando con tranquilidad, pero esto es fundamental. Si vamos a trabajar con algo que es denso en una zona sumamente irrigada, aspirar para ver si estás en vaso sanguíneo o no. Y listo. Y todos los protocolos de necrosis, todo, se va a enseñar siempre en los cursos. Pero aún así, si ni Dios lo que esto llega a pasar, que así se evidencia una necrosis, no es mi trabajo, pero así se evidencia cuando se incluye una rama arterial, por lo tanto la anatomía es fundamental acá. El avance de una necrosis es rapidísimo. La zona cambia a zona blanquecina, se forma violácea y después ya se va necrotizando rápido. Pero hay solución. Hialuronidasa. Por eso, quien trabaje con fillers debe tener también siempre en su botiquín hialuronidasa. Y esto viene en presentación liofilizada, se prepara y se amplía el protocolo para hialuronidasa en pacientes con necrosis. Esta enzima, que es proteolítica, va a hidrolizar el ácido hialurónico, por lo tanto facilita la difusión de este componente. Entonces, toda la inyección que nosotros hicimos en el tejido se va a absorber de cierta manera. Nos va a permitir corregir los defectos producidos por la inyección del ácido hialurónico. Por eso siempre debemos manejar hialuronidasa en nuestra consulta si vamos a trabajar con fillers. Esta es la parte fea, digamos, de los tratamientos. Podemos lograr maravillas, pero acá la precaución es fundamental. Rinomodelación es uno de los procedimientos estéticos más solicitados porque es inmediato. En mucosa labial se demora un par de días en bajar la inflamación, por lo tanto al día quinto ya pueden apreciar el labio en plenitud su cambio. La rinomodelación
No, va a haber una inflamación que es mínima desde el procedimiento mismo, pero la aprecian inmediato. Entonces es un cambio tan potente a nivel nasofrontal que es uno de los más solicitados. La rinomodelación es un procedimiento, digo, destinado a la modificación y corrección estética a nivel de la nariz, donde vamos a armonizar y reestructurar ángulos y longitudes. Mínimamente invasivo, no nos demoramos nada en tiempo, 20 minutos, media hora, es una técnica rápida, hematomas mínimos, o sea, la inflamación es bajísima. Anatomía. Nosotros acá debemos considerar, si vamos a realizar un procedimiento que si bien es rápido, con resultados fascinantes, anatomía. ¿Por qué? Porque tenemos que modificar, el ácido hialurónico se aplica en ciertas zonas, no en todas. Por eso debemos manejar todo el ángulo donde nosotros, nuestra área de trabajo, debemos manejarla a la perfección, desde las alas nasales, todo lo que es el septum, la zona cartilaginosa, todo lo que es, todo lo que las damas buscan hoy en día, y varones también, porque está aumentando la masculinización y feminización. Entonces ahora nos estamos enfrentando a otros parámetros. Por lo tanto, todo lo que es tips, supra tips, la zona del break, el respingado. Entonces, por eso debemos manejar muy bien el filler y la cantidad y el ángulo que vamos a trabajar. Por ejemplo, acá en la imagen de la esquina, la imagen inferior, se aprecia cómo de una paciente que si bien no tiene jiba, pero pasa que la punta nasal está totalmente caída y se observa en el dorso nasal, que tiene una amplitud mayor, se puede corregir milimétricamente desde columela y ya está. Y podemos elevar y cambiar el ángulo de esa zona nasal. Acá es uno de los procedimientos también que tiene más riesgo por la zona de irrigación, arteria facial, nasal externa, arteria angular, nasal dorsal y labial superior. Por lo tanto, si no manejamos bien la técnica donde vamos a infiltrar el filler, nos puede pasar lo mismo, que es una necrosis. Acá tenemos una imagen cadavérica donde muestra a la perfección la zona de irrigación. Si vamos a trabajar dorso nasal con cánula, ahí hay que evitar absolutamente. Si vamos a trabajar para respingar, ahí ya en los cursos se va a enseñar claramente qué técnica podemos optar. Anatomía, lo que hablé recién de la masculinización y feminización. Todas las damas siempre buscan el ángulo mayor de amplitud, lo que es el respingado. En varones siempre se utilizó la técnica clásica, que era un arquetipo más griego. Ahora no, todos buscan también el tips y supratips de ángulo más femenino. Si bien no se ve mal, pero hay que respetar. Debemos ver qué tipo de ángulo y a nivel facial tiene el varón para respetar los parámetros y no proyectar tanto una nariz, que después se vean las narinas en demasiados milímetros si lo vemos a nivel frontal. Los parámetros étnicos, país multicultural. Entonces tenemos los leptorrinos, platirrinos y mesorrino. ¿Por qué? Porque tenemos las nariz caucásicas, negroides, las asiáticas. Tenemos que ver qué nariz podemos tratar y cuál no. Una nariz negroide cuesta más tratar porque son alas nasales más prominentes, más anchas. Entonces ahí son candidatos a alectomía, que es un procedimiento mínimamente quirúrgico y van cortando un poco las alas nasales. Nosotros tenemos que saber hasta dónde llegar. Cada rostro es hermoso, hay que respetar los parámetros, la simetría, ver qué quieren lograr según la etnia, según la edad, según el ciclo vital. Todos somos distintos, no podemos hacer narices en serie si no se nos permite por el ángulo del paciente. Acá, como les mostraba, en el dorso se aplica la inyección en un retrobolo que se puede ver ahí una parte minúscula de ácido hialurónico, donde se aprecia ahí es un retrobolo. Si el paciente tiene una mini jiba que se llama esa protuberancia que hace ver un rostro no tan armónico, se coloca la cánula, se ingresa a posición y en un retrobolo. Ahí se ve la imagen cadavérica. Acá vemos en la imagen cómo ingresa la cánula a totalmente una técnica traumática y queda el depósito de ácido hialurónico y logramos una corrección inmediata de nuestra técnica. Los estándares de belleza.
Meryl Streep es hermosa, pero tiene una nariz absolutamente alargada, con una punta que es baja, unas alas nasales que no son redondas, sino que van en una especie de protrusión. Owen Wilson también tiene una nariz torcida, tiene una incisión, Gerard Depardieu también, pero todos somos distintos. Entonces también hay que respetar los parámetros y ver a qué paciente vamos a atender y a cuál no. Esta nariz, por ejemplo, es una nariz como nosotros estábamos viendo más negroide, con alas nasales más anchas. A nuestro diagnóstico y simple, hagamos un diagnóstico fácil, ella tiene unos bellos filtrum, que es la parte labial, tiene un labio, pero precioso, arco de cupido marcado, tiene ahí todo lo que es el vermellón, tiene los tubérculos, que son esas zonas marcados, tiene un ángulo mandibular definido, zona mentoniana en punta, por lo tanto tiene un perfil de diamante precioso. Ahora, si vemos en amplitud, el conjunto de belleza de ella cumple parámetros armónicos, ojos, nariz y boca. Ahora, si ella quisiera algo distinto, cambia bastante. Cambia, pero absolutamente. La nariz hace mucho, es el marco de nuestro rostro literalmente, junto con las cejas, pero la nariz cambia totalmente. Es un cambio tan brusco que por eso debemos preparar a nuestro paciente. Jamás aplicar la jeringa completa, la dosis, en una sola sesión. Siempre se hace de a poco, porque el cambio es muy brusco. Entonces la paciente se puede, realmente es un cambio tan grande y potente, debemos tenerlo y realizarlo con precaución. Siempre vamos a considerar ficha clínica, anamnesis, fotografías, hasta un video si es necesario del antes y después, porque al paciente se le olvida cómo era. Antecedentes de aplicaciones anteriores, fundamental. ¿Qué se aplicó? Biopolímeros que están en boga, que son sustancias que no tienen, la verdad, que una certificación, el riesgo de granuloma, tenemos que ver las alergias, simetría, el estado mental, lo que vimos, un rol exacerbado, un patrón extraño, algún rasgo de personalidad, todo, considerar las expectativas. Si ella es una paciente que tiene una nariz negroide, unas alas excesivamente anchas y quiere tener un respingado gigante, eso no va a cambiar las alas nasales. Entonces debemos manejar muy bien las expectativas, ser sumamente honestos con eso, conocer la medicación a utilizar y dosificación, la documentación y toda nuestra ficha, y anatomía para evitar cualquier riesgo de complicación como este, que es una necrosis, no es un trabajo mío, pero eso puede pasar. Puede pasar ¿cómo? Si no se aspiró, si se colocó un exceso de dosis, si la paciente también no se cuidó y se expuso al calor, una vasodilatación y tenemos un componente ya, un producto que está haciendo espacio en una zona y nos vasodilatamos, también puede producir una oclusión posterior. Entonces son muchos los parámetros que debemos cuidar y proteger cuando vamos a realizar un procedimiento estético. Mis trabajos, ahí son pacientes de todas las edades, todo tipo de nariz, y por eso les decía, en damas, todas buscan lo que es el tips y supratips, lo que es el break o el respingado. Entonces, es una técnica muy linda, a mí me encanta porque el cambio es tan rápido, es potente. Ahí pueden ir analizando. Este caso es muy lindo también. ¿Por qué puse la cara completa de ella? Porque ella llegó a realizar un tratamiento de perfilado labial. Y yo la miré, entonces dije, sonríe. Una punta nasal absolutamente disminuida, baja, por lo tanto no tenía protagonismo y daba un aspecto, pero mucho más cansado en ella. Y es una paciente muy joven, ella tiene 41 años. Entonces, ¿qué pasó? Y de poquito empecé como a levantar su nariz mientras la estaba atendiendo. Y me dice, ya, hazme la nariz. No, pero está segura, total, yo ya la había evaluado, lo conozco, no es primera vez que viene. Y el cambio le fascinó. Logramos dar más protagonismo, miren cómo cambió. O sea, absolutamente. Logramos dar una armonía desde el ángulo nasofrontal y nasolabial. Y además, nasomental. Entonces, logramos un parámetro totalmente armónico. Acá es un caso que a mí me encanta porque ella es una paciente que yo adoro. Ella tiene una psoriasis a nivel facial donde estaba con unas placas muy complicadas.
y llegó con una mirada muy triste. Ella además había tenido 3 años antes un accidente automovilístico a nivel frontal. Por lo tanto, la estructura nasal estaba complicada. No así en inspiración. No tenía patrón respiratorio alterado, pero sí tenía anatómicamente unas curvaturas ahí que se podían corregir, ya que no había problema a nivel óseo. La evalué, la analicé mucho, le di un pequeño soporte a nivel columelar, apliqué una técnica mixta con hilo Aphrodite, entonces generé colágeno. Una vez que generé colágeno, después fui moldeando, también la tomé en sesiones. Después un pequeño perfilado labial. ¿Qué pasó con ella? Fue tanto su cambio, fue tanto su agrado, que empezó a generar serotonina, endorfina, cambió tanto que hasta el día de hoy yo la atendí ya el año pasado y no ha generado nada, nada de otro brote de psoriasis y ella me tiene muy impresionada. ¿Nosotros podemos ser agentes de cambio? Sí. Evidencia científica que avala. Mesoterapia enzimática, los quemadores de grasa. Ahora, esta es una alternativa a la liposucción, ¿ya? Pero en zonas pequeñas debemos ser, aquí hay que encasillar mucho, zonas pequeñas. Los resultados son garantizados, pero siempre y cuando la aplicación correcta, dosis correcta, cuadrante correcto. ¿Ok? Y fundamental, nuestro paciente. Un paciente con un IMC exacerbado, no, no, con patologías concomitantes, resistencia a la insulina, pacientes con hipotiroidismo, sí, pero hay que ver qué zonas. Vamos a continuación. A nivel facial, tenemos panículos grasos superficiales y profundos. Cuando los vamos perdiendo es por factores de envejecimiento. Pero si hay un panículo graso que nos hace ver con una cara, con un tercio inferior muy abultado a nivel submentoniano, ¿nosotros podemos cambiar eso? Claro. Y podemos hacer un efecto de bichectomía sin realizar la bichectomía. Producto Body Contour de la línea Mesoline es una alternativa no quirúrgica para la disolución de la grasa localizada. Vamos a ir directo al depósito de grasa que está en el tercio inferior. Los resultados son a posterior, son rápidos, entre 15 a 20 días posterior a la aplicación, y los pacientes notan una mejora inmediata en la turgencia y la apariencia de la piel. Por ejemplo, si hacemos una lipo de papada, al sacar el tejido graso a nivel del tercio inferior, vamos a notar que la piel, después como la grasa ya la eliminamos en un todo, la piel va a lograr adherir al músculo platismal, por lo tanto generamos una turgencia ahí. Obviamente, si el paciente está en un rango etario adecuado, si es una piel que está sumamente laxa, si en 5 años subió y bajó de peso, ahí va a estar otro tipo de piel porque las fibras colágenas ya cambian. Valoración y selección de nuestro paciente. Acá tenemos el diagnóstico de nuestro paciente. Por ejemplo, cuando hay una papada ínfima, nada, pero si se puede lograr aún más perfección, ni un problema. En el grado 1, una grasa mínimamente localizada, grado 2, prominente, grado 3, marcada, y grado 4, que ya casi es quirúrgico, pero sí se puede tratar. Y se los voy a mostrar ahora con la evidencia científica. Esta es nuestra escala, porque siempre debemos mostrar esto a los pacientes. Cuando ellos se ven, todos se empiezan a tocar y a mirar y uno no se da cuenta. Acá, por ejemplo, en esta paciente, ella puede decir, yo quiero sacarme la papada, pero el problema es que ella tiene una hipoplasia a nivel submentoniana. Entonces ahí debemos que, ¿se puede sacar la papada? Sí, pero ella te va a decir, es que no veo resultado. Ella tiene hipoplasia mentoniana y le falta mentón. Siempre va a tener ese ángulo. Entonces, ojo con la selección de pacientes. Esta técnica la podemos utilizar, yo la utilizo con cánula. Con cánula, aquí se ven las vectorizaciones a nivel submentoniana y a nivel para definir el arco mandibular, donde hago un adelgazamiento del tercio medio vectorizado, depende del ángulo del tejido adiposo, digamos, que digamos la cantidad. Entonces voy vectorizando, ya sea 2, 3, hasta 4 vectorizaciones, como se puede apreciar acá. Entonces, esas vectorizaciones yo voy a provocar un adelgazamiento a nivel superficial como un efecto de bichectomía, pero vectorizado. Con aguja generalmente no lo realizo, ¿no? Al menos que sea ya la última sesión donde ya hay poco tejido y uno ya necesite ir como algo más puntual.
pero generalmente a mí me gusta con cánula, totalmente atraumático, el paciente es un procedimiento rápido, 20 minutos, se van tranquilos y después llegan absolutamente dichosos con los resultados. ¿En qué consiste este tratamiento? Porque tanta maravilla. Sí, es maravilloso. Contiene ácido desoxicólico con fosfaetilcolina, lo cual van a lograr una lisis de la grasa, logra degradarla. Ingresa el producto, que lo vamos a generar con cánula, provoca romper la membrana del adipocito, ingresa, provoca literalmente una explosión. Por eso va a haber una inflamación en los días posteriores hasta 72 horas, una induración de la zona. Luego esta zona, mientras el paciente más aumente la ingesta líquida, va a degradar todo eso por el sistema linfático y lo vamos a eliminar en la orina. Por lo tanto, vamos a destruir todos esos adipocitos que estaban ahí acumulados de una manera muy simple. Acá, como les decía, los ingredientes activos. Entonces vamos a destruir a través de todas las cascadas enzimáticas que vamos a activar los acúmulos de lípidos que forman este tejido adiposo, porque es una grasa compacta, es una grasa muy densa. Eliminar una papada de esta manera no quirúrgica es una maravilla de procedimiento, porque vamos a destruir físicamente, como les decía, las membranas de la célula del adipocito, causando la lisis. Por lo tanto, vamos a disolver esa grasa, la vamos a emulsionar y luego la vamos a excretar por la vía urinaria. El mecanismo de acción, el ácido desoxicólico, como les decía, rompe esta membrana. Entonces va además a inhibir su regeneración. O sea, vamos a asegurarnos que no vamos a después a tener, como le llaman, el efecto rebote. No, porque sacamos el depósito de grasa de una manera rápida, a menos que el paciente suba unos 20 kilos, 25 kilos, ahí se puede volver a generar otro patrón de tejido adiposo, pero nosotros ya hicimos el procedimiento. Ahí ya si el paciente no se cuidó, pero vamos a sacar de todo lo que es el tejido. Ahora, vamos a actuar de manera química. Por eso es importante elegir bien el paciente acá, porque si es un paciente mayor, por ejemplo, tiene 46 años, pero subió y bajó de peso los últimos 5 años, no es un candidato porque va a tener las fibras colágenas mucho más sueltas, por lo tanto no va a lograr después adherir el músculo, o sea, el tejido que va a quedar quizás no se adhiera de manera tan efectiva al músculo platismal. Ahí deberíamos recomendar colágeno o incluir aparatología, radiofrecuencia, ultrasonido. Podemos ir mezclando nuestras técnicas ahí. Acá hay dos realidades. Una expectativa que es más a nivel nacional, donde todas tenemos un poquito más de tejido adiposo, y también está lo que nosotros ideamos, pero este es un rostro más nórdico, pero esos son los ángulos a los que uno quiere llegar, los patrones del borde mandibular, claro, una hendidura del cartílago definida, ¿ah? Una depresión suboidea marcada, que se luzca el cuello, el ángulo cérvico-mentoniano. Entonces, todos estos ángulos lo podemos lograr, sí, perfectamente, de manera vectorizando con nuestro producto, como les voy a mostrar ahora. Esa es una imagen cadavérica de lo que es papada. Para los que creen que es súper fácil sacarla, cuesta un poquito, pero se puede. Por ejemplo, en el diagnóstico anterior que vimos, una papada grado 2, 3, quizás una dosis y ya está. Una papada grado 4, como vimos que era más extrema, 3 sesiones. A veces hasta 4, pero con 3 sesiones separadas cada 15 días y eliminar una papada por muchos años, o sea, una opción costo-beneficio, excelente opción. Ahora, se utiliza mucho mesoplastía de papada, demarcación del arco mandibular, adelgazando hasta el tercio inferior, logrando el efecto de bichectomía, ya no bichectomía. Una mini liposcultura, pero de zonas pequeñas. Por ejemplo, a nivel posterior, el rollito del sostén, que está molesto y muy difícil de eliminar. En la zona abdominal podemos también por cuadrantes, abdomen superior, abdomen medio, abdomen inferior, pero en técnicas de cuadrantes, donde vamos a definir de 10 por 10 y vamos a aplicando en técnicas de micropunción, con microdosis, de 0,1, 0,2 ml y vamos aplicando cada 1 centímetro,
vamos separando y vamos aplicando con mucha calma nuestro quemador. Después la paciente tiene que ingerir líquido, podemos agregar si queremos, si es a nivel superior del torso, el drenaje linfático y anda muy rápido. La body Contour viene en una presentación de 10 viales, por lo tanto es absolutamente conveniente. En una papada yo puedo aplicar 3 ml y me va a sobrar. Entonces, y el vial viene de 5, absolutamente costo efectivo. La solución es incolora, es un poco molesta porque va a provocar la induración de la zona, provoca una efervescencia, por eso también se puede aplicar con un poco de anestesia. Ahora, la cantidad de sesiones depende de nuestro tipo de paciente. ¿Qué zona vamos a tratar? ¿Qué IMC tiene? ¿Qué hábitos de alimentación? Patrón de alimentación, patrón de eliminación. O sea, si fuma, deportista extrema, la laxitud, porque hay pacientes jóvenes y la piel laxa. Entonces, todo eso depende de lo que nosotros vamos a tratar. Si vamos al nivel del tercio inferior, mínimo 2 sesiones, 4 sesiones, todo dependiendo del análisis de diagnóstico que vimos de papada antes de empezar con la lipopapada enzimática. Mientras se está realizando, ojalá que el ejercicio no entre 24 y 48 horas. Posterior, sí, disminuir la ingesta calórica. Por ejemplo, si estamos aplicando un quemador de grasa, apuremos el proceso, o sea, mantengamos una dieta un poquito más liviana durante todos esos días para acelerar un proceso exitoso. Luego, contraindicaciones de este producto, embarazo y lactancia. Vuelvo a repetir, yo no atiendo a nadie en estas condiciones, a nadie, porque no hay estudios clínicos que avalen que no les va a pasar nada, no lo hago. Adultos mayores, no podemos generar más laxitud en una piel que ya está sin la turgencia necesaria. El paciente va a decir, oiga, me quedó todo suelto, porque no se hizo un buen diagnóstico inicial. Pacientes con obesidad. Si nos llega un paciente con obesidad, es claro que hay patologías concomitantes que lo llevaron a ese proceso. Entonces nosotros no podemos pretender hacer una mini lipo como solución a su sobrepeso. Él necesita ya un apoyo y un abordaje médico multifactorial. Pacientes con tratamiento anticoagulante. ¿Por qué? Porque la técnica va con punciones, ya sea con cánula a nivel del tercio inferior o a nivel corporal. Por lo tanto, si van a quedar hematomas, quizás un poquito evidente. Entonces, en este caso hay que evitar. Y pacientes con hipersensibilidad a cualquier tipo de nuestros productos, lo cual es fácil de analizar desde la primera aplicación y uno va evidenciando el comportamiento del paciente. Acá mis casos clínicos. Ella es una paciente muy joven, por lo tanto candidata ideal. Ella, acá la foto superior que ustedes pueden ver de papada, quiero que se fijen porque ella no está trucada, no está forzando. ¿Cómo se evidencia eso? Ángulos nasales, nasofrontal, están ambos a la misma altura y la zona labial también. Por lo tanto, aquí como pueden evidenciar, ella está totalmente derecha. Misma postura, una sola aplicación. Resultado a los 15 días. A nivel frontal cambió absolutamente. Acá tenemos a nivel lateral la importancia de la foto, lateral en varios planos, cómo se evidencia, cómo logramos adelgazar, y aquí se evidencia que bajamos el joule o descolgamiento facial que ya venía en una paciente sumamente joven. Ella tiene 26 años. Entonces, si ya venía con ese rostro, después lamentablemente iba a caer todo, el rostro iba a tener una laxitud excesiva para su edad. Acá se evidencia, esto fue una sesión. Ella acá llegó después, en esta foto donde están las tres juntas, ella tiene 2 sesiones recién aplicadas y miren cómo cambió todo el contorno y a nivel mandibular. Ella es un caso clínico que a mí también me encanta y le agradezco que me deje mostrar sus fotos así, porque ella tiene hipotiroidismo. Tiene un bocio, pero grande, marcado. Ella no podía revisar su celular, no podía inclinarse, porque le molestaba incluso la deglución. Con lo que nosotros logramos hacer al eliminar esa papada con el adelgazamiento facial, logramos que ella pueda deglutir de manera correcta. Tiene más movilidad y en el fondo, o sea, le mejoramos una solución inmensa en menos de un mes. Ahora la estoy esperando porque ya tiene que venir con el resultado de su tercera sesión. Entonces, si resulta, sí. Costo efectivo, absolutamente conveniente. Y ahí está la evidencia científica.
acá, mis pacientes también, el mismo ángulo, a nivel, acá por ejemplo la paciente, este es un caso también que me tocó, hipoplasia mentoniana, poco mentón, pero aún así logramos un perfil mucho más armónico. Paciente que se siente más segura y le cambió todo su ángulo, se dan cuenta que ella tiene un cuello pero muy pequeño, pero aún así cambió, se ve mucho más estilizada y eso lo podemos lograr. Acá, por ejemplo, ella, esta foto no está trucada, ahí está el lunar de ella, y aquí está la imagen anterior. Ella no tiene nada en su rostro, ni aplicación de filler, ni hilos tensores, solamente es la aplicación del quemador de grasa, pero aplicado de manera vectorizada como efecto bichectomía, donde redujimos esta zona de una manera notoria y se evidencia cómo logramos eliminar el tejido a nivel submentoniano. O sea, el cambio es hermoso, ya tiene 3 sesiones. Ella es la paciente que está en un video que tenemos en el canal de Estética y Ortopedia en YouTube, donde el procedimiento que yo realicé, cómo lo vectoricé con cánula en la dosis, está todo explicado para que lo puedan buscar en YouTube. A nivel corporal, este rollito que es bastante desagradable de tratar por la zona donde está, poca movilidad, por más que uno haga ejercicios dirigidos, aquí ella tiene 3 sesiones. Una paciente joven, no fumadora, con hábitos deportivos, 3 embarazos y logró un resultado precioso, 3 sesiones, se demoró exactamente 1 mes y medio. Acá también lo mismo, 3 sesiones y acá en esta zona abdominal una sola sesión, donde se disminuyó, se hizo la técnica por cuadrantes, abdomen superior, abdomen medio y abdomen inferior. Se aplicó la técnica de cuadrantes de 10 por 10 con microinyecciones y logramos un abdomen mucho más estilizado. Se disminuyó mucho la celulitis también, y es una sesión. Ella está en proceso aún, así que ya vienen también las fotos del resto del control. Acá también, 3 sesiones y miren cómo logró disminuir. Ella es una paciente muy delgada, tiene un IMC normal, pero también 3 embarazos, la piel laxa, va cambiando, es una colega nuestra, entonces también maneja mucho porque trabaja en ruta y trabaja a domicilio. Por lo tanto, imagínense, entre el manejo, todo, la postura. Y aún así mejoró y mucho. Para finalizar y como conclusión, todos vamos a envejecer. Todos. Es inevitable. Pero es una decisión muy personal el decidir cómo. Si a mí me preguntan cómo yo quiero envejecer, absolutamente como Julianne Moore, en la imagen de abajo, aquí ya tiene 44 años, tenía, ahora los 58, o sea, yo quiero envejecer así. Después, cuando ya esté en otro rango etario, 70 y tantos, 80 y algo, me encantaría estar como define con se ve hermosa. Pero acá no me gustaría estar, porque es un labio que no corresponde a la edad. Se ven unos pómulos absolutamente exacerbados, un ángulo del óvalo que tampoco va con la edad. Entonces, por eso yo los invito a todos los que me han puesto atención en este webinar, que les agradezco tanto. Cuando hagamos procedimientos estéticos, cuando nosotros realicemos procedimientos estéticos, análisis, metodología, técnica, filler, dosis, control, análisis, fotos, consentimiento informado, todo es prioritario para lograr casos donde evidencien el buen trabajo que vamos a realizar y una técnica que puede cambiar la vida de muchos. Por eso, la habilidad para captar y percibir lo bello se cultiva y se desarrolla, al igual que el conocimiento científico. Por eso, el capacitarse constantemente, realizar cursos, simplemente nos va a llevar cada vez más a la experticia en un ámbito que llegó para quedarse, que es todo lo que es dermoestético. Así que les agradezco profundamente su atención.